Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy cerramos semana y como decían el tema, estamos haciendo reflexión y meditación sobre la fe. Hemos visto mucho durante esta semana, pero bueno, hoy me toca a mí el devocional y entonces quiero compartirles lo siguiente. La fe no es algo que nosotros podamos comprar o que podamos conquistar a través de algún esfuerzo especial que nosotros hagamos. La fe es algo sobrenatural y que según Hebreos 12:2 dice que es Jesús el único autor y consumador de la fe. Él es el que nos da también a nosotros la capacidad para tener fe y nos la perfecciona también a nosotros. Dice también que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Por eso es que si nosotros nos quedamos pasivos, por más que oigamos, no se va a producir la fe en nosotros. Es por eso que a nosotros nos toca una parte. ¿Y cuál es esa parte? Es rendirnos a la palabra de Dios, al convencimiento de lo que el Espíritu Santo puede hacer en cada uno de nosotros. El rendirnos a Jesús, a sus enseñanzas, permitiendo que sea Él el que haga que esa fe sea operante, sea una fe productiva, sea una fe que dé frutos, porque también en Santiago dice que una fe sin obras está muerta. Nosotros podemos manifestar nuestra fe por nuestra boca, porque bien dice la palabra también que de lo que hay en nuestro corazón abra la boca. Dios habló y las cosas existieron. Entonces debemos tener un corazón concentrado en hablar de la fe, de la palabra de Dios y no basado en las circunstancias que vivimos cada día o de los problemas, no dándole cabida a las palabras engañosas del enemigo que nos llegan cada día. Por ejemplo, si el mundo nos dice, tienen que tener miedo, no vamos a resistir, no vamos a poder hacerlo, ok, ¿qué nos dice la palabra? ¿Cuál es la verdad que está en el libro de la vida? Ok, dice que no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y de dominio propio, para que lo pongamos en práctica. Dice que la fe hace que nosotros hablemos sobre las promesas que hay en la palabra, creyéndolas aún en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Porque la fe se basa en la certeza y en esa convicción de las promesas que Dios nos hizo en esa palabra, no en las circunstancias que nos presenta el enemigo. Hay situaciones en las que no encontramos solución y entonces nos empezamos a sentir desesperados, ansiosos, a veces enojados, ¿verdad? Pero la palabra nos dice en el Salmo 46:10, en la parte A, dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Y es hermoso, porque qué difícil es que nosotros nos quedemos quietos, que no hagamos las cosas de acuerdo a lo que nosotros pensamos o a lo que nosotros creemos. Dice, es Dios mismo, con este versículo, que se acerca para que no nos quede duda de que Él está a cargo y que tenemos que poner toda nuestra confianza en Él. Y es que eso de estar quieto a veces lo podemos malinterpretar, pienso yo, ¿verdad? Porque más en estos tiempos en que todos estamos, que queremos que todo sea fácil, que todo sea cómodo, que todo sea placentero, que nosotros no tengamos que hacer mucho esfuerzo, etc. Y encontré este pasaje para encontrar la perspectiva correcta de estar quietos, y dice así: cuando mis inquietudes se multiplicaban dentro de mí, tus consuelos deleitaban mi alma. Ese es el Salmo 94:19. Y qué belleza, porque es Él diciéndonos, tranquilos, yo soy Dios, ven a buscar paz, consejo, guía en mí. O sea, no quiere decir, ay, anda a la hamaca, tómate una cervecita, relájate, que yo me hago cargo. No, nosotros tenemos que poner nuestra parte, que es ir y buscarlo, permanecer en Él, estar con Él, en su presencia, porque Él tiene que ser nuestra fuente, el que nos recarga, el centro. Y es ahí donde Él puede actuar, porque ve que nosotros ponemos nuestra esperanza en Él y no en lo que nosotros como personas podemos hacer. A veces las cosas no se nos solucionan como nosotros quisiéramos, pero por lo menos
estamos seguros de que podemos enfrentarlas con paz y con gozo en el corazón, porque sabemos que no hay nada imposible para Dios y nada es más grande que Él. Ahora, la fe no nos ha sido dada para tenerla por ratitos o para ponerla a trabajar por ratitos. Debe ser permanente en todo momento y por eso es que tiene que irse perfeccionando para que sea efectiva. ¿Y cómo? A través de la perseverancia. O sea, cuando nuestra fe es probada, la intención de Dios no es castigarnos, no es hacernos sufrir, no es hacernos sentir tristes o desesperanzados, sino más bien lo que Él quiere es que en esos momentos sea cuando nosotros más nos permanezcamos agarrados de Él, dependientes de Él, que nuestra fe permanezca creyendo en Él y en sus promesas aún en las tribulaciones más fuertes. Estos días atrás, no sé, o sea, se me juntaron muchas cosas, tal vez no era solo una, sino de qué hijos, qué familia, qué cansancio, qué estrés, qué negocios, qué situación económica. Había muchas cosas encima. Y entonces yo empecé a sentirme realmente cansada, no dormía bien, me sentía irritada, me sentía triste, o sea, tenía muchas ganas de llorar, no sé, empecé a sentirme incómoda, o sea, no quería orar, era un enojo con Dios, porque yo decía, hay muchas cosas que tal vez tienen mucho tiempo de estar sucediendo y no veo, por más que oro, soluciones cercanas, otras más bien se complicaban más. Entonces, gracias a Dios no son o sea, son muy raros estos episodios como de ansiedad y de malos días que llamamos nosotros, que me pasan a mí, pero esos se me juntaron y fueron como 3 días que de verdad yo me sentía mal, o sea, me sentía muy enojada, yo no quería orar, o sea, yo decía, no quiero, o sea, estoy enojada, y entonces en los ratitos en los que tal vez tenía el chance de meterme al baño y llorar un rato, o sea, yo no podía ni orar mucho, yo nada más decía, Señor, usted sabe lo brava que yo estoy, usted sabe, conoce mi corazón, sabe qué tengo, por favor, ayúdame, o sea, toma eso, pasa por ahí y ayúdame a salir de esto. Yo pensaba en qué triste es las personas que padecen de depresión, porque yo decía, es un panorama oscuro, sombrío, uno se siente solo, se siente que no sirve para nada, se siente que no ha hecho nunca las cosas bien, se siente que las cosas no se van a solucionar, o sea, es de verdad que uno empieza como a encerrarse y no hay salida, y se siente mal, o sea, es una situación fea, pero definitivamente siempre mi oración había sido, Señor, ayúdame para que en los momentos difíciles mi fe permanezca y me haga sentir fuerte. Y definitivamente es importante, sí, lo descubrí, es importante dejar salir todo lo que uno siente en ese corazón y decírselo al Señor, Señor, me siento brava, siento que no me estás respondiendo, pero también lo más importante es no quedarse ahí. Y bueno, confiar en todo lo que las promesas que el Señor nos ha puesto en la palabra, porque definitivamente creerle al enemigo y escuchar las locas es así, son segundos que nosotros nos descuidamos y empezamos a dejar entrar todos esos pensamientos y definitivamente que tienen un poder muy grande, pero no como el poder de Dios, que es el que nos puede sacar de todo eso. Y definitivamente en medio de todo eso leí un devocional que me impactó mucho y que se los voy a leer para que ustedes vean qué hermosa palabra, que fue como lo que me hizo así como reaccionar. Y se llamaba Él es mi escudo, no seré conmovido. ¿Qué tiempo más oportuno para ver esto en la práctica, no es cierto? A veces pedimos ver milagros, pero cuando llegan tiempos propicios para verlos, vamos a clamar inmediatamente a Dios para que lo solucione. Y así es, nosotros decimos, ay Señor, ayúdanos con nuestra familia, ayúdanos con esto y el otro, pero lo que no imaginamos es que a veces tenemos que pasar por momentos difíciles para llegar a eso. Pero apenas empezamos a sentirnos con el agua al cuello, empezamos a orar, Señor, quítame esto, Señor, para esto, Señor. Y entonces tenemos que dejarlo trabajar. Y entonces decía, ¿será posible ver a la enfermedad sujetarse sin que haya enfermedad? ¿Podremos ver a nuestros enemigos rendidos sin un tiempo de confrontación? ¿Habrá testimonios de provisión extraordinaria sin escasez?
nos olvidamos que junto con la prueba siempre viene la salida. Y es que en este proceso Dios nos hace más fuertes, preparándonos para lo que venga. Pero claro, nosotros con esa mentalidad de niño queremos que todo se nos solucione. Es como cuando vemos en la Biblia a Pedro caminando sobre las aguas, ¿verdad? Y lo vemos tan bonito, como parece como una película, pero no pensamos en que en ese momento eso no fue grabado en un estudio de grabación, eso fue en vivo, donde habían vientos fuertes, donde había una tormenta terrible, donde él tuvo que decidir enfrentar esos obstáculos que habían para llegar a pararse en la nada, en el agua. Dice, y se mojó igual, él decidió hacerlo, terminó mojado, terminó humillado, caminó sobre las aguas, pero se mojó. Y eso es lo que nos pasa a nosotros en todos estos procesos de perfeccionamiento de nuestra fe. Queremos ver este tiempo como difícil, como oportunidades para poner en práctica estos pasajes, ¿verdad? Con todo y mojada incluida, y para que nosotros podamos ver y vivir que Dios es quien está a nuestro favor, que no importa cuánto nos mojemos, que no importa cuánto tengamos que sufrir en el proceso, Él va a ser siempre el que nos va a levantar, el que nos va a acompañar hasta la barca y el que va a calmar la tempestad. En el nombre de Jesús así es. Nosotros no luchamos para vencer al enemigo porque el enemigo ya está vencido. Jesús lo venció en la cruz ese día y nosotros somos vencedores junto con Él. Nosotros luchamos cada día para mantener nuestra fe, para vencer esos ataques, esas tentaciones. Y eso solo lo podemos hacer mediante la palabra, el mantenernos ahí agarraditos. Así es que practiquemos todos los días el dominio propio, mantengámonos alertas en oración, porque bien dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y vamos a orar por esto y vamos a decirte, Señor Padre Santo, que cada vez que el enemigo quiera atacarnos, Señor, recordemos la verdad en tu palabra que dice, cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Que no olvidemos, Señor, que tu consuelo lo encontramos siempre en el gran libro de la vida que nos dejaste, Señor, que seamos persistentes en vivirlo, Señor, para poder ver cumplida esa promesa también de tu palabra que dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Porque en ti, Señor, somos más que vencedores. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu abrazo y tu protección está con cada uno de nosotros y oramos para que cada uno de nosotros, Señor, tenga una fe fuerte, una fe activa, una fe próspera, que dé fruto, Señor, de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.